Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Municipios y supermercados advierten problemas de abastecimiento producto del paro de camioneros. Sergio Pérez, dirigente del transporte de carga, desmiente al gobierno y dice que no existe un acuerdo. En tanto, el ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, respondió que el país no tiene por qué pagar los conflictos de los gremios de los camioneros. Estuvo sentado en el Ministerio de Hacienda, valoró el documento, pidió que lo firmara el ministro de Hacienda y que lo firmara su secretario del Interior y después sus bases no lo respaldaron. El país no se puede hacer cargo de las diferencias que hay al interior de los gremios de los camioneros. Investigación periodística revela descontrol en la carga de combustible de los parlamentarios. Hay al menos 5 parlamentarios cuyos familiares hicieron uso de este beneficio pagado con fondos públicos. Falla en el sistema de la empresa que surte de combustible, ya que ellos son los que tienen que comprobar de que la patente corresponda a la de la tarjeta. El Senado continúa la discusión del presupuesto para el año 2023. El ministro Mario Marcel aseguró que el reajuste per cápita en la salud primaria, exigido por funcionarios, será alcanzado a través del reajuste del sector público. En tanto, el senador Juan Castro presentó una indicación para reducir hasta 1.000 pesos los dineros para el programa de apoyo a la identidad de género. En la ley de reajuste del sector público, junto con el reajuste de remuneraciones, también se produce un reajuste del per cápita de la salud primaria. Ya estaría alcanzando la cifra que han planteado los gremios del sector. Control fronterizo y trata ilegal de personas fueron parte de los temas abordados en la reunión para impulsar acuerdos en materia de seguridad que encabezó la vicepresidenta de la República, Carolina Toá. Me interesaba mucho participar en lo que era esta mesa de trabajo, que es de control, básicamente porque tiene que ver con frontera y con tráfico de personas. Hoy día mantuvimos una reunión en lo que se refiere a la mesa de trabajo con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. La Fiscalía pidió 8 años para el carabinero que lanzó a un joven a la orilla del río Mapocho a la altura de Pío Nono. Desde la Unión Demócrata Independiente critican a la fiscal Jimena Chong. La fiscal Chong no puede seguir siendo fiscal de la República, no es imparcial y el gobierno en estas cosas tiene que demostrar que cambió el discurso. La acusación del Ministerio Público, el cual se han adherido todos los creyentes, parece bastante correcta y conforme a lo hecho. En la búsqueda de un acuerdo para un nuevo proceso constitucional, algunos sectores plantean que el Congreso defina, designe y nomine a quienes redacten una propuesta. Desde México, el presidente Gabriel Boric defendió la idea de una convención electa por la ciudadanía. Pero desde mi perspectiva, por lo menos, el que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro. Con expertos de verdad que representan a todos los sectores políticos, y eso es en el fondo lo que se representa hoy día en el Parlamento. Aquí y ahora, Óscar Cáceres. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias. Esta es la edición central Aquí y Ahora. 51 estaciones de radio unidas a través de Radio Corporación en Santiago. En el 97.1 se escucha la Radio Corporación. Inicia Radio en el 96.5 de la frecuencia modulada para toda la región metropolitana. También estamos en la televisión abierta, aquella que usted puede disponer libremente en sus aparatos, en el 15.2 en Corporación Televisión, el 15.3 en Nuevos Comienzos Televisión y en Punta Arenas, esto en Santiago, en Punta Arenas el 38.2 en Nuevos Comienzos Televisión. También en el 670 del cable operador BTR para comenzar a revisar de inmediato las noticias que de verdad importan. Antes les comento que tenemos nuestras líneas abiertas para que usted se pueda comunicar con nosotros. El más 569, aquí lo tengo, 8721-4575, más 569-8721-4575 y el hashtag Aquí y Ahora. Comenzamos a revisar de inmediato las noticias que de verdad importan. 51 estaciones en todo Chile se unen para informar. Aquí y Ahora, las noticias que de verdad importan.
Llevamos 4 días de paro de los camioneros y está marcada por el inicio de la detención de algunos choferes en distintos puntos del país. Miguel Núñez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Oscar, televidentes y auditores. El gobierno comenzó a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, se están retirando máquinas, se están deteniendo, llevando detenidos a choferes que están generando problemas particularmente con el tránsito. Y desde el punto de vista logístico, los supermercados ya están advirtiendo el peligro de desabastecimiento en algunas zonas del país. El hecho de que no llegan tampoco agua, como hemos dicho, agua en camiones aljibe, en lugares como Monte Patria, en la región de Coquimbo. Pero también se develan diferencias al interior del gremio, ¿no? Aquí hay dos sectores. Uno que encabeza a Sergio Pérez, que se reúne con el gobierno, que acepta la propuesta del gobierno, que la encuentra buena. Le quitan el piso, Sergio Pérez cambia de opinión. Sergio Pérez, que es un hombre ligado a la derecha, además, ¿no? Eso es un hecho de la causa. Y del otro lado, Juan Araya, que ha dicho que el problema de este conflicto es un problema interno del gremio de los camioneros. Juan Araya, que es más bien de la izquierda. Entonces, todo esto tiene esta lógica binominal, Miguel Núñez. Efectivamente, una lógica binominal, una lógica también que evidencia justamente estas diferencias, y también está marcada por esto, puede ser pero también por estas ideas políticas, según cómo se plantee, puesto que también durante la jornada hemos visto que continúa esta cuarta jornada de movilización del paro de los camioneros, que continúan en varios puntos del país movilizados, según lo que señalaba el ministro hoy subrogante del Interior, Manuel Monsalve. Son 53 puntos a nivel nacional donde se encuentran concentrados los camioneros, uno menos que ayer, señalaba el ministro subrogante Manuel Monsalve, puesto que ayer eran 54, se redujeron 7, aumentaron 8, hoy hizo unos cálculos y dijo en promedio son 53 puntos. Respecto a cifras, entregó algunas de ellas, 4 detenidos señalaba, pero a pesar de que se anunció esta ley de seguridad del Estado, no son detenidos por esta ley, sino que son detenidos por desórdenes públicos. Esto en el marco también de lo que conocíamos y vimos ayer en la tarde, los desalojos que comenzaron en las carreteras, hablamos de lo que sucedía en Arica, en Antofagasta y en otros puntos del país. Bueno, finalmente durante esta jornada también continúa y crece la tensión entre el gobierno y los camioneros, puesto que Sergio Pérez, el dirigente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, salió a desmentir los dichos que escuchábamos ayer del ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, respecto a que había un acuerdo entre el gobierno y el gremio de los camioneros. Hizo críticas también a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado para los camiones movilizados. Escuchemos sus dichos. Tajantemente declaramos que es absolutamente falso. Y es más, nosotros le dijimos frente a todos los gremios que somos una entidad gremial colegiada y nos debemos a nuestras bases, por lo que difícilmente pudimos cerrar un acuerdo sin preguntarle a nuestros asociados. Cuestión que hicimos al día siguiente en un consultivo nacional, donde se rechazó el documento presentado por el Ejecutivo. Dichos para allá y para acá, porque durante esta jornada también, en la mañana tempranito, el ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, respondió a los dichos de Sergio Pérez, señalando de que habían dado todo tipo de facilidades. Incluso puntualizó este caso diciendo que los mismos camioneros habían pedido reunirse con el ministro de Hacienda cuando a lo mejor los actores que involucraban en esta discusión eran otros, pero accedió el gobierno de igual forma. Se le pidió, incluso pidieron los camioneros que participara el ministro de Hacienda de esta discusión junto a Manuel Monsalve también. Todo ello, señaló Manuel Monsalve durante esta mañana, se ha planteado, se ha dado para que pueda establecerse un espacio de diálogo, por lo que respondió de esta manera a los dichos de Sergio Pérez. Lo concreto es que el señor Sergio Pérez estuvo sentado en el Ministerio de Hacienda, valoró el documento, pidió que lo firmara el ministro de Hacienda y que lo firmara su secretario del Interior, y después sus bases no lo respaldaron. Quiero volver a insistir, el país no se puede hacer cargo de las diferencias que hay al interior de los gremios de los camioneros. Y la propuesta que el gobierno ha planteado, que quiero volver a insistir, congelar 3 meses el precio del diésel. Es una propuesta que involucra a todos los camioneros, independientes de qué gremio pertenezcan. Y continúa la movilización de los camioneros, lo que también está trayendo efectos económicos y también en abastecimiento. Ayer hablábamos del caso de Monte Patria, donde producto del paro de los camioneros que se encontraban apostados en las rutas de acceso, un camión justamente, pero que llevaba viviendas de emergencia para vecinos afectados por un incendio de dicha comuna, no pudo pasar. Durante esta mañana conocimos y consultamos cómo estaba esta situación. Señalaron que si efectivamente hoy pudieron pasar, se está restableciendo de alguna manera, pero hay otros casos, otras comunas que se ven
que ven agudizada esta situación. Hablamos del caso de Tiltil, donde el alcalde Luis Valenzuela Cruzat señaló que casi el 70% de la comuna está siendo abastecida actualmente con agua, con ayuda de camiones aljibes, y que debido a la gran sequía que afecta a los sectores, a este sector. Y una situación que señala el mismo alcalde se agudiza producto del paro de los camioneros que no están entrando, digamos de alguna manera, dejar la entrega de este vital elemento que se ha visto afectado justamente por esta movilización de los camioneros. Estos camiones que abastecen de agua a diferentes localidades como Rungue, Montenegro, Huertos Familiares, Capilla de Caleu, Espiralillo y otros lugares no están llegando a nuestra comuna debido a que los camioneros no los dejan pasar. Hacemos un llamado extensivo a los camioneros a que se pongan la mano en el corazón y entiendan justamente de que las agendas personales o las agendas particulares no pueden estar sobre justamente las demandas de la ciudadanía completa. Esas son las advertencias desde los municipios, porque también hay advertencias que vienen desde el sector industrial. Hablamos desde el sector comercial, donde, por ejemplo, el gremio de productor de alimentos y bebidas ya advertía que este paro de transportistas se está afectando el normal abastecimiento de los hogares. A ello se sumaba también ayer la Sociedad Nacional de Agricultura, que había hecho un llamado para deponer esta movilización, porque se están registrando pérdidas de fruta, hortalizas y otros productos agrícolas, señalaban. Y durante esta jornada también se pronunció la Sociedad de Supermercados de Chile, quien en voz de su presidenta Catalina Merz también hizo un llamado a deponer esta situación, puesto que está afectando al abastecimiento. Los supermercados han adoptado planes de contingencia y todas las medidas que están a su alcance para mantener el abastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad en todo el país. Sin embargo, el paro de camioneros está generando problemas logísticos que va a afectar que estos productos puedan llegar a los locales, en especial los productos perecibles que pueden llegar a perder la cadena de frío. Lamentamos esta situación y esperamos que el conflicto se pueda resolver a la brevedad. En un conflicto que se encuentra agudizándose, porque en este momento se encuentran aún los camioneros movilizados, pese de que el gobierno había anunciado esta ley de seguridad del Estado para despejar las rutas. El mismo ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, señaló que se busca despejar las rutas, que los camioneros pueden protestar, pero lo que tienen que hacer apostados en la berma y no interrumpiendo el tráfico, señalaba durante esta jornada. Hay que señalar, Oscar, también que esta movilización fue convocada por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, que en un principio abarcaba desde la puerta norte de nuestro país, desde el sector de Arica hasta Paine, que se extendió en algún momento hasta Talca. Hoy día a este momento estamos viendo que se están sumando camioneros de Los Ángeles también a esta movilización y continúan en otros puntos. Hablamos de Ruta 68 a la altura de Placilla, en Paine, un punto clásico en la Ruta 5 Sur, hay una pista habilitada en el kilómetro 41, lo mismo sucede en la Ruta 5 Norte a la altura de La Serena y también en Rengo, en la región de O'Higgins, se han visto también movilizaciones hasta esta hora, Oscar. Gracias, Miguel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Más periodismo por mejor control ciudadano a la gestión pública. Aquí y ahora, las noticias que de verdad importan. Vamos a saludar a Mariana Caroca. Mariana, muy buenas tardes. Hola, Oscar, buenas tardes. Comentábamos en nuestra editorial este hecho que ocurre en el mundo parlamentario, fundamentalmente respecto de un reportaje de CIPER Chile que da cuenta que hay diputados, diputadas cuyos familiares están usando la tarjeta de bencina para echarle combustible a sus vehículos que son más bien particulares, que desde el punto de vista de la actividad parlamentaria no dice mucho, Mariana. Sí, bueno, involucrados están Claudia Mix, Boris Barrera, Cristóbal Urriticoechea, Viviana Delgado, Gustavo Sangüesa y el expresidente de la Cámara y diputado Diego Paulsen, nombres que aparecen en esta investigación realizada por CIPER y que salió a la luz durante la tarde de este jueves. El motivo, tú claramente lo señalabas, el uso de estas tarjetas de carga de bencina financiada con platas fiscales y utilizada por familiares y cercanos a estos legisladores, según consigna esta investigación. Algunos datos para contextualizar. La esposa del diputado republicano Cristóbal Urriticoechea ha utilizado la tarjeta en 38 ocasiones y su hijo también ha cargado bencina en estaciones de servicio en Concón y Santiago. Por parte de la diputada Claudia Mix, la hija figura cargando bencina con dinero en fondo fiscal, lo mismo que un funcionario de la municipalidad de Maipú. El primero en hablar y en aclarar estos hechos fue Boris Barrera, del Partido Comunista, que se confirmó que fue una de sus asesoras la que perdió esta tarjeta
y que terminó en manos equivocadas, donde cargaron cerca de 1.700.000 pesos en combustible, explicando también él esta situación. Falla en el sistema de la empresa que surte de combustible, ya que ellos son los que tienen que comprobar de que la patente corresponda a la de la tarjeta. Y lo que sucedió acá es que no coincidían, me imagino porque nosotros prácticamente tuvimos que hacer la investigación, pedir los videos y todo eso para demostrar que no éramos nosotros los que habíamos hecho esas cargas, que eran imposible que un auto pueda cargar 100.000 pesos en una oportunidad. Entonces ahí falló el sistema de ellos. Estamos escuchando a Mariana Caroca en el reporte respecto de la situación en la que se han envuelto parlamentarios en el uso irregular de las tarjetas de bencina. Escuchábamos a Boris Barrera explicando que él no es que haya usado él y haya gastado la bencina de una manera escandalosa. Él perdió la tarjeta. Y alguien hizo uso de la tarjeta y la compañía no pidió los datos, no pidió la cédula, no corroboró que fuera la patente del vehículo. Mariana Caroca, retomamos contigo. Sí, y precisamente explicar ese punto que tú señalas, Oscar, porque claramente surge esa pregunta de cómo esta persona, la que llegó a las manos de esta tarjeta, obtuvo la clave del diputado. Desde su equipo explicaron que la clave fue vulnerada y que también hay un error del sistema y responsabilidad de los propios bomberos. Vamos a dejar hasta ahí el despacho de Mariana Caroca porque claramente hay dificultades técnicas, pero el tema es ¿no? La situación, esta irregularidad que hemos explicado también en la editorial con esta situación. Hay un comité de auditoría que tiene la Cámara de Diputados, que es un órgano externo, que no es de la Cámara ni del Senado, y este comité de auditoría es el que tiene el deber de fiscalizar esta situación y verificar el correcto uso de estas tarjetas. El hecho de que un diputado por la región de Ñuble le haya pasado la tarjeta a su esposa e hijo y que hayan usado esta en Santiago es irregular, está fuera del marco reglamentario, por lo tanto ahí esperamos una investigación por parte de las autoridades de la Cámara. Vamos a México. Habla la embajadora de Chile en México, Beatriz Sánchez, en el marco de la gira del presidente Gabriel Boric. La gira, bueno, ustedes han sido testigos. La verdad es que el presidente AMLO ha dedicado largas horas a compartir con el presidente chileno. Ese es un deseo de poder ir incrementando ya las buenas relaciones que hay con Chile y creo que eso es algo positivo para nuestro país. La idea es no solamente ir incrementando las relaciones comerciales que ya son buenas y ir acrecentándolas, sino un tipo de intercambio en materia cultural, científica, educacional, económica, y eso es lo que se fue conversando ayer, en todo el tiempo que estuvieron en el Palacio de Gobierno, tanto en una reunión que estuvieron a solas como en el intercambio más de la reunión ampliada. Así es que creo que hasta el momento ha sido una gira muy redonda para el presidente, independiente que se acortaran los tiempos, y también en cuanto a la reunión que tuvo muy ampliada, llegaron 180 representantes tanto de empresas chilenas con presencia en México como empresas mexicanas de distintos estados mexicanos que tenían muchas ganas de escuchar al presidente chileno a propósito de las oportunidades que se abren de negocio. Entonces creo que en ese sentido me tocó conversar con muchos empresarios mexicanos que se acercaron a conocerme porque era la nueva embajadora, con invitaciones para ir a recorrer distintos estados con presentación en Chile. Entonces creo que hay mucho interés por seguir incrementando lo que ya existe de relación tanto comercial y de cooperación con México, así que para mi gusto ha sido una visita breve pero bien redonda. Declaraciones de Beatriz Sánchez, embajadora de Chile en México, al terminar una actividad en la que ha participado el presidente Gabriel Boric con el presidente Andrés Manuel López Obrador en una escuela que se llama Escuela Gabriela Mistral. El hecho aquí interesante es que en México, a lo largo del territorio mexicano, hay más de 500 escuelas que tienen el nombre de Gabriela Mistral, la poetisa y educadora chilena, que hay que decirlo también con todas sus letras, tiene más reconocimientos en México que en Chile. Parte de lo que está ocurriendo en esta gira del presidente Gabriel Boric, en esta declaración que hace además la embajadora de nuestro país en el país azteca, Beatriz Sánchez. Aquí y ahora, 51 estaciones en todo el país. Las noticias que de verdad importan.
Estas son algunas de las noticias que están publicadas en aquiyahora.cl. Femicidio en Quilpué. La PDI detiene al presunto cómplice y el Cernamec anuncia una querella criminal. Y en la región de los lagos, asistentes de la educación bloquean acceso a Huala y Hue para exigir mejoras laborales. Y en el COVID-19, el Ministerio de Salud reporta 57 personas fallecidas, una positividad de 15,11% y 5.846 nuevos casos a nivel nacional. Estas son algunas de las noticias que están disponibles en aquiyahora.cl. Aquí y ahora, te informamos todo. Aquí y ahora, la entrevista. Vamos a saludar de inmediato a la diputada Francesca Muñoz, hasta hace pocos días diputada de Renovación Nacional por la región del Biobío, la diputada con más votación en la región del Biobío. Sin embargo, la diputada Francesca Muñoz tomó la decisión de renunciar al cargo. No, de renunciar a la militancia de RN, porque el cargo de diputado o diputada es irrenunciable. Diputada Francesca Muñoz, muchas gracias por estar con nosotros aquí y ahora. 51 estaciones de Inicia Radio y Radio Corporación la saludan en todo el país. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Oscar. Saludar también a todos quienes nos están escuchando, como tú bien dices, en todas las estaciones de radio a nivel del país. Así que desearles a todos, cierto, que tengan una excelente tarde el día de hoy. Y también la ven en la televisión, en Nuevos Comienzos Televisión y en Corporación Televisión, también en distintos lugares del país. Diputada Francesca Muñoz, entremos en materia de inmediato. ¿Por qué renunció a Renovación Nacional? Usted venía manteniendo una situación de tensión al interior de la bancada, pero el hecho de que la hayan sacado de la Comisión de Familia finalmente ha sido el detonante, pero no es una cuestión que se haya explicado solo por esto, sino que habían situaciones más de fondo. ¿Usted nos podría explicar de qué se trata? Sí, efectivamente, como también lo he dicho en otras ocasiones, fueron varios los motivos que llevaron, cierto, a que yo renunciara al partido. En el fondo, esto se llevaba ya hace un largo tiempo atrás en el ámbito de el proceso constituyente, por ejemplo, que yo he dicho que cuán importante, cierto, es tomarle el peso a lo que es ese 62% de rechazo que habló ese 4 de septiembre, que dijo que no quería más inestabilidad, no quería, cierto, la refundación del país y quería que nos enfocáramos en lo que es el ámbito de la seguridad, la inflación, en las temáticas que a la gente le importa el día de hoy, porque estamos en una situación país muy compleja, muy difícil. Entonces, en ese contexto, es lo que yo pedí, por ejemplo, desde un inicio, un plebiscito de entrada, donde escucháramos a la ciudadanía, porque no era lo mismo, ¿cierto?, hace 3 años atrás a lo que está aconteciendo hoy día, con los hechos que han ido cambiando. Entonces, ese es un primer punto. Yo he planteado de un comienzo que hay que hacer las cosas de cara a la ciudadanía, escuchando con un plebiscito de entrada si quieren un nuevo proceso, y si lo quieren, cómo lo quieren, con qué mecanismo, porque también la gente quiere expertos, ¿cierto?, que estén directamente involucrados, ya no quiere lo que ocurrió en el periodo pasado con la convención, quiere también, evidentemente, bueno, hartos elementos, ¿cierto?, que yo desde un comienzo he dicho que cuán importante es escuchar a las personas, y ahí es donde no hemos tenido ciertos puntos de encuentro. Lo otro fue el tema de la mesa. Recordar que en la mesa, ¿cierto?, de todo lo que es la Cámara, las votaciones, ahí hubieron también diferencias. Yo también advertí que no se tenían los votos, que estábamos en un pie complicado, ¿cierto?, que tanto en el ámbito del Partido de la Gente, que era un escenario que se venía complejo porque ellos habían pactado, ¿cierto?, con el Partido Comunista en el periodo pasado, hace semanas atrás, y ahora, ¿cierto?, la confianza no estaba y los votos tampoco. Y frente a eso, también entregué una advertencia. Y como tú bien dices, ¿cierto?, la gota que rebalsa el vaso es que me quitan las comisiones, en el fondo la Comisión de Relaciones Internacionales, en esa estaba yo, y la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. Esas dos fueron las que ya no estoy presente, ¿cierto? Y para mí esa ya fue una venganza, en el fondo, injusta, yo digo, porque absurda. Eso fue lo que también dije, porque en el fondo no correspondía que se llegara a este nivel. Entonces ahí es donde ya, como tú bien dices, ¿cierto?, es la gota que yo digo que rebalsa el vaso, y ya yo renuncio al partido ya hace un par de días atrás. Evidentemente,
Uno Dígame. entiende aquí diferencias políticas. Usted está por la idea de que existe un plebiscito, un nuevo plebiscito de entrada, no solamente la negociación respecto de que se elija un órgano constituyente. Y uno puede entender que en esto hay posiciones diferentes y están negociándose. Pero yo le quiero preguntar más derechamente, porque esta situación de tensión y de presión al interior de la bancada, lo que se rumorea en el Congreso, yo estoy en el Congreso al menos 2 veces a la semana, entonces se habla también de que habían presiones respecto de su agenda valórica, el hecho de que usted sea una diputada evangélica. ¿Ha sido un factor determinante también? ¿Usted ha recibido presiones por los temas que pretende levantar en la discusión política? En esto también habrían ciertas presiones sobre la diputada Sara Concha, que también es evangélica, que también forma parte de la bancada de Renovación Nacional, al menos hasta ahora. Yo creo que en el aspecto que tú tocas es como algo más ya a largo plazo y de diferentes sectores. O sea, yo creo que nosotros por defender ciertos nuestros principios, nuestros valores, siempre ha sido una constante de que en el fondo ha costado, ¿cierto?, llevar nuestras ideas adelante. Yo lo veo más como más transversal, porque uno levanta las ideas en las comisiones, en las votaciones, en salas, ¿cierto? Y obviamente uno percibe, ¿cierto?, ahí aprensiones para con nosotros. Entonces yo esto lo veo como más generalizado. Pero sí, indiscutiblemente también nosotros como cristianos tenemos que seguir avanzando a pesar de la adversidad, a pesar, ¿cierto?, porque sabemos que nuestras ideas son las mejores, le hacen bien a Chile. Además, por ejemplo, yo soy una de las impulsoras del proyecto que ya fue ley el periodo pasado, que ahora se está implementando, que el Registro Nacional de los Deudores de Pensiones de Alimentos. Y eso es cierto que viene a trabajar un área demasiado importante, sensible. Como sabemos, la inmensa mayoría son mujeres que están con sus hijos y que el deudor, ¿cierto?, no estaba ahí pagando la pensión de alimentos, por ejemplo. Entonces, en esa línea yo voy a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando iniciativas y beneficiando a lo que es la ciudadanía directamente. Pero esas aprensiones que tú dices, evidentemente, son constantes. Son constantes las que uno va viviendo acá, pero yo... Y usted iba a hablar con el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Leíamos en la prensa que usted iba a hablar con él cuando comenzó a reflexionar tras lo que ocurrió con con su salida de las comisiones de relaciones internacionales, fundamentalmente. Y usted anunció, voy a hablar con Francisco Chaguán y voy a tomar una decisión. Francisco Chaguán no le hizo caso, no le dio importancia. ¿Qué es lo que pasó? Porque más allá de cualquier cuestión, esto es política. Y usted tiene un caudal de votos en la región del Biobío que es significativo. Una de las votaciones más altas, sino que la más alta votación como diputado o diputada en la región del Biobío. Es así. Bueno, primeramente yo siempre estoy muy agradecida de Dios, primeramente, porque Él que me ha permitido, ¿cierto?, ir avanzando en el área política, y evidente también a todas las personas que me apoyaron en esta reelección, ¿cierto?, a finales del año pasado. Y como tú bien dices, para contextualizar, evidentemente frente a esta situación, esta crisis que se está viviendo personalmente dentro del partido, Francisco Chaguán, el presidente actual, él fue el único que se acercó. En el fondo es como el que le interesó, ¿cierto?, que se preocupó de que yo estaba levantando estas alertas de que iba a renunciar al partido porque la situación que se estaba dando, por las advertencias que yo estaba dando sobre el proceso constituyente, sobre la advertencia también de los temas de la mesa, que se ve que no íbamos a tener los votos, y evidentemente lo que se venía también, que ese día justo me quitan las comisiones, y él fue el que me pidió que reflexionara, él fue el que pidió, ¿cierto?, que lo pensara, y ahí es donde yo algunos días, ¿cierto?, ya estuve ahí retrasando esta decisión, pero evidentemente ya venía. O sea, yo ya no soy parte del partido, ya renuncié y me voy a mantener como independiente, así que y yo valoro, ¿cierto?, la gestión que ha tenido, ¿cierto?, la deferencia también el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que él sí estuvo interesado, ¿cierto?, en procurar una instancia donde yo pudiera mantenerme, pero como él también entendía que la situación era muy complicada. ¿Independiente hasta cuándo, diputada Francesca Muñoz? ¿Independiente hasta cuándo? Y se lo pregunto porque usted es reconocida dirigente del mundo evangélico a través de distintas organizaciones estudiantiles, incluso en su época de estudiante universitaria, con el movimiento Águila, en fin. Y ustedes han caminado un camino respecto de llevar también las ideas del mundo evangélico hacia la política, lo cual es interesante desde distintos puntos de vista, académicos, sociales, sociológicos, también políticos. Entonces le pregunto hasta cuándo, porque hoy día ahí en la región del Biobío están trabajando en la conformación de un nuevo partido político. ¿Le interesa una vía así?
Efectivamente, recordar también que hace años atrás, yo llevaba años en Renovación Nacional, y también ya hace varios años se están levantando partidos políticos cristianos, evangélicos, lo cual yo siempre le he deseado el mayor de los éxitos, ¿cierto? Siempre diciéndole a ellos que sigan avanzando. Ahora también ellos siguen avanzando en proyectos y evidentemente yo ahora me voy a mantener en mi independencia. Recordar que quedan, ¿cierto? Hasta el primer año que yo voy desde mi segundo periodo, son años más que me quedan acá. Pero evidentemente hasta el día de hoy yo voy a mantenerme desde esta plataforma, desde la independencia, seguir sirviendo, seguir apoyando, ¿cierto? En todas las instancias, porque en el fondo, como te decía desde un comienzo, el mundo cristiano tiene mucho que entregar, mucho que decir. Nuestras ideas le hacen bien a la sociedad. Todo lo que hemos estado realizando, levantando en proyectos, en iniciativas, en política pública, y esto está recién comenzando. El periodo pasado, ¿cierto? Nosotros fuimos muy pocos parlamentarios, pero ya hemos estado multiplicándonos, ya somos un poco más, y así, yo sé que vamos a ir avanzando en eso, así que como te decía, desde esta plataforma, desde la independencia voy a seguir avanzando en los proyectos, en ideas, pero también, evidentemente, deseándole el mayor de los éxitos a todos los partidos cristianos que están en formación. Dos preguntas más, diputada. Dos preguntas más. Antes de que se nos acabe el tiempo, tengo dos preguntas más. La primera, para que la hagamos ahí, la hagamos cortita. ¿Qué le parece la idea de censurar las comisiones en la Cámara, que es una propuesta que está llevando la oposición? ¿Usted siente que es un camino correcto esto de comenzar censuras al interior de la Cámara? Ya, eso es un tema ya más político interno, ¿cierto? De todo lo que se ha ido dando acá en el Congreso. Por ejemplo, recordar que acá viene un proceso de negociación, ¿cierto? De la mesa, más las presidencias de las comisiones, para contarle a la ciudadanía cómo es un poco la dinámica. Y los presidentes de las comisiones son quienes deciden la tabla de los proyectos de ley que se van a discutir, ¿cierto? Tanto en la comisión y luego pasan a sala. Entonces, para mí es un proceso normal, ¿cierto? De que quien tiene la mayoría, evidentemente, luego tiene que ejercerla, ¿cierto? Y se van rotando, o sea, la rotación de presidencia es normal. Yo creo que ahí ya está, ahí hay un tema ya más de pataleta, ¿cierto? Que coloca el oficialismo al decir que no corresponde, porque algo normal. No lo ve como un problema usted, es parte de la normalidad que cuando hay un cambio en el equilibrio de las fuerzas políticas. Y lo último, exacto, diputada... y es lo que yo he visto todos estos años. Perfecto. Y lo último, se está reactivando el debate en la Cámara respecto de un nuevo retiro de los fondos de pensiones. Usted tuvo una posición favorable cuando esto se votó en las anteriores ocasiones. Hoy día, ¿qué opinión tiene respecto de que se hable de un nuevo retiro de los fondos de pensiones? Sí, mira, hasta el momento yo sé que ha estado la Comisión de Constitución, es constante, ¿cierto? Que se va a colocar en tabla, que no, que sí. Entonces ahí la presidenta de la comisión, que le va a corresponder ahora, es quien debe colocarlo en tabla o no. Yo creo que cuando se coloque hay que revisarlo y es algo que yo evaluaría. No me cierro a una u otra opción. Yo creo que es algo que yo evaluaría porque yo sí apoyé los retiros anteriores. Y ahora es una situación, ¿cierto?, que yo entraría a eso, a evaluar. Muy bien, diputada Francesca Muñoz, diputada por la región del Biobío, diputada evangélica, una de las primeras diputadas evangélicas, al menos hace 2 periodos en el Congreso Nacional. Gracias por esta entrevista, aquí y ahora a través de Inicia Radio, Radio Corporación y 51 emisoras en todo Chile. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan en Aquí y Ahora. Aquí y Ahora, Deportes. Estamos en ambiente mundialista, ponemos la pelota al piso como hizo un diputado el otro día en la Cámara, y ahora que vamos a hablar con Matías Alcántara, te vamos a preguntar de estas sorpresas. Las varias sorpresas que están ocurriendo en el Mundial, que Japón le gana a Alemania, ahora que Portugal va empatando cuando queda poco menos de 3 minutos para el final de ese encuentro. En fin, ¿cómo va la cosa, Matías Alcántara? ¿Ha sido este Mundial lo que esperaba en estos primeros partidos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes en la presentación del Ágora.net. Hola, Oscar. ¿Sabéis visto lo que suele ocurrir en los Mundiales? Que hay algunas sorpresas, hay equipos poderosos como Inglaterra, como Francia,
que hicieron lo suyo, que era marcar diferencias en el marcador, la diferencia que normalmente se podría establecer contra esos equipos. En este caso Inglaterra superó 6-2 a Irán, mientras que el otro conjunto superó a Australia. Las sorpresas, por supuesto, Alemania que también había caído con una selección asiática en el mundial pasado, perdió frente a Corea del Sur y eso le significó la eliminación por primera vez en su historia en primera fase. La tiene difícil, la tiene muy complicada el conjunto de Alemania, que ayer se inclinó ante Japón. Fue quizás pelea la mayor sorpresa, pero yo creo que la principal todavía sigue siendo la derrota de Argentina frente a Arabia Saudita, especialmente cómo se dio el partido en esos primeros minutos en donde Argentina abrió la cuenta por un penal discutido, un penal a mi juicio que no se debió cobrar, porque esas cargas que hay en las áreas son habituales. Si se cobra ese penal se tendrían que cobrar mucho más y solamente se sancionó ese en el compromiso. Después Irán en el segundo tiempo sorprendió a Argentina. Eso fue lo que sorprendió, porque Argentina se fue al descanso con la ventaja, entre comillas. No le quedó el partido, pero sí tenía la tarea encaminada. Se quedó dormido en los primeros minutos y ahí Irán se vino con todo. Hoy 3 partidos se han disputado, uno que está en desarrollo. De esos 3, Portugal iguala 5 goles ante Ghana. Ha sido una jornada de pocos goles, solamente una conquista en el partido que abrió la jornada. Y es curioso porque el autor del gol, Ruel Embolo, nació en Camerún, pero estaba jugando por Suiza. Nació en Camerún, su madre se fue a vivir a Francia, luego en Suiza hizo una familia donde llevaba a su hijo de Camerún. Entonces el jugador empezó a defender a Suiza, por supuesto, del país que los acogió. Y de todas maneras se acordó de su país, se acordó de su tierra natal y no festejó el gol. De todas maneras, 3 puntos valiosísimos para el conjunto de Suiza. En el otro partido de la jornada, el conjunto de Uruguay, que estaba debutando, el último sudamericano por debutar será Brasil. Uruguay también faltaba por estrenarse en esta justa planetaria. Muy mezquino el equipo celeste, muy mezquino. Esperábamos mucho más del conjunto uruguayo. Luis Suárez estaba en ofensiva. Valverde, el del volante del Real Madrid, estuvo a punto de convertir un gol, dio en el vertical su remate, pero esperábamos mucho más sin duda del conjunto uruguayo ante una Corea que también es un buen equipo, muchos jugadores en el medio europeo. Su figura es Son, el jugador del Tottenham. Un partido que se esperaba mucho más de ambos rivales, en definitiva. Vamos a escuchar el análisis de Diego Godín, un defensor que ya lleva muchos partidos por la selección celeste, que llevaba el brazalete de capitán, que se esperaba que no iba a jugar porque ha tenido poca continuidad en su último club, que es Vélez Sarsfield de Argentina. Escuchamos a Godín. Nos costó el inicio, muchas imprecisiones, perdiendo, como hablamos con el técnico adentro, mucho duelo, que eso es nuestro fuerte, nos hizo no poder salir con claridad, más allá de una contra, alguna pelota quieta. Nos costó, no estuvimos precisos, ellos cerraron bien, no encontramos los caminos, usamos por ahí el pelotazo largo, que era un arma, porque era buscar la profundidad y sorpresa, pero bueno, no pudimos romper el arco, pero bueno, sabemos que el Mundial es así, parejo, es importante, si no puede ganar, no perder y sumar. Que hizo bien su debut, bien las cosas en su debut, es España. 7-0 frente a Costa Rica. Keylor Navas, arquero que estuvo 5 temporadas atajándolo en el Real Madrid, esta vez se llevó 7 goles en este compromiso. Vamos a escuchar al técnico Luis Enrique y una particular respuesta. ¿Lo que has dibujado en la pizarra ha salido? No. Yo siempre pienso que voy a ganar 10-0. Vamos a ver si después de el Mundial va a seguir con el mismo humor. Ahora las cosas le están saliendo bien. Es muy famoso en las redes sociales, streaming, cada día multiplica sus seguidores. 7 goles en el debut. Esperemos que le siga yendo bien nomás a Luis Enrique, que después no se ande lamentando por la soberbia que está mostrando frente a los micrófonos. Hoy a las 16 horas va a ser el estreno de Brasil, quizás la selección que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo espera, la única selección que ha disputado todos los campeonatos
mundiales el conjunto de Brasil. Vamos a escuchar a Neymar y las expectativas con este mundial. Ya te veo con ganas. Sí, no, la verdad que sí, la verdad que tengo muchas ganas, muchas ilusiones de jugar el mundial. Algo va a pasar. Oh, cuéntame, ¿qué es ese algo? Algo va a pasar por la de Brasil. Sí. Sí. Cuéntame, ¿qué va a ser? No sé, creo que siento que vamos a hacer un buen mundial. Tenemos equipo, tenemos jugadores que juntos ahí como equipo podemos crecer más. Bueno, se tiene confianza Oscar Neymar, el crack brasileño que hoy a las 4 debuta en la justa planetaria. Será su tercer torneo mundial del brasileño. Muy bien, Matías Alcántara, cuando en Qatar terminó hace instantes el primer tiempo del partido entre Portugal y Ghana, van empatando 0-0 con la presencia de Cristiano Ronaldo, que viene saliendo una polémica con el Manchester United, donde ya se dieron la mano y cada uno por su lado en esta situación. Así que vamos a quedar atentos también a lo que nos comparta el Ágora.net en estas fechas mundialistas. Matías Alcántara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Un abrazo. No hay libertad de expresión sin derecho a la información. Las noticias que de verdad importan en Aquí y Ahora. La noticia de último minuto, Aquí y Ahora. Vamos a México de inmediato. Habla el presidente de la República, Gabriel Boric. Muy buenos días a todas y a todos. Hoy día, desde la Escuela Gabriela Mistral en México, culmina nuestra visita oficial aquí en este momento en Coyoacán. Este país, México, nos ha demostrado una vez más su tremendo arraigo latinoamericano, su amabilidad, su cariño y su deseo compartido y recíproco de construir en conjunto una región que avance hacia un desarrollo más igualitario, sin exclusiones, sin corrupción, y en donde la consagración de sociedades más justas y menos desiguales sea nuestro norte. Nuestro vínculo con México excede ampliamente los proyectos políticos actuales y responde a una asociación histórica y cultural que nos ha traído beneficios a ambas naciones. Y en momentos tristes también mucha solidaridad. Desde el gobierno que represento, espero ampliar y fortalecer los vínculos que tenemos con la hermana República de México. En el marco de esta visita hemos realizado importantes actividades que han tenido como objeto la búsqueda de acuerdos y experiencias que sean útiles para el desarrollo de nuestro país, Chile. En este sentido, hemos conversado de forma optimista y sincera con un variado grupo de empresarios mexicanos y también chilenos, a quienes manifestamos nuestra disposición para asegurarles las condiciones que permitan la promoción y puesta en marcha de proyectos de inversión en su territorio, como, por ejemplo, el que tiene la empresa Bimbo a través del Plan Ideal, que acaban de inaugurar una planta en la ciudad de Chillán, en la región del Ñuble. Así como esa, hay muchas otras inversiones hoy día mexicanas en nuestro país Chile, y también hay muchas inversiones chilenas en México y muchos emprendedores haciendo también patria en este país. Como ha demostrado la historia, México y Chile siempre logran sobreponerse a los momentos de convulsión y crisis que afectan a nuestros países. Esta condición de resiliencia, constancia y responsabilidad es un capital que hoy día nos permite asegurar un contexto de estabilidad que es clave para el desarrollo económico. Ese valor propio de nuestro país es una característica conocida y valorada por el mundo económico internacional, y así se nos ha reafirmado también durante nuestro paso por México, en donde nos han comentado su voluntad de diversificar sus exportaciones hacia América del Sur, utilizando a Chile también como plataforma para aquello. Durante la jornada de ayer también tuvimos la oportunidad de visitar el altar de la patria y hacer un homenaje simbólico a los jóvenes, a los niños héroes mexicanos que defendieron a su país ante la invasión estadounidense de 1847. Un hermoso lugar que nos recuerda la importancia del entendimiento y de la paz para asegurar la prosperidad de nuestros pueblos.
Ya en el marco del trabajo de nuestra visita oficial, los parlamentarios que nos acompañan tuvieron una reunión en la embajada y además estamos con parlamentarios que forman parte de la Alianza del Pacífico, que han tenido una intensa agenda propia que hoy día en la tarde vamos a tener oportunidad de compartir, porque vamos a conversar también en detalle con los parlamentarios, si no me equivoco, en la embajada, para poder afinar cuáles han sido los logros de este viaje. También fuimos recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional y junto con mi compañera Irina Caramanos, con Beatriz Gutiérrez Müller. Ocasión en la que tuvimos la oportunidad de sostener una relevante reunión bilateral y además una cita ampliada con autoridades, con nuestros ministros, subsecretarios que nos acompañan en este viaje, que nos permitieron firmar un acuerdo y en donde vamos a además retomar el acuerdo bilateral de integración estratégica que se encontraba en pausa. Estamos escuchando al presidente de la República, Gabriel Boric, en la visita a esta escuela Gabriela Mistral en Coyoacán, una de las 500 escuelas que en México se denomina de esta forma, en homenaje a la poetisa chilena. El presidente haciendo un resumen de lo que ha sido esta gira a México, que va a concluir esta tarde. Va a tener un encuentro ahí en la Embajada Nacional, en la Embajada de Chile en México, con los parlamentarios que han integrado esta delegación. Parte de las declaraciones del presidente Boric, quien sigue allí abordando su gira con la prensa en México. Está pasando y lo escuchas aquí y ahora. La noticia siempre al instante. En la política, los sectores políticos están entrampados en la idea de un órgano constituyente. ¿Será 100% electo o debe ser designado por las cámaras del Senado y la Cámara de Diputados? Rafael Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. En el marco de su gira por México, el presidente Gabriel Boric entró de lleno al debate constituyente, señalando que se están realizando algunas acciones para mantener el proceso constituyente después del triunfo del rechazo al plebiscito de salida. El mandatario se desmarcó de la opción de un órgano con miembros designados por el Congreso, postura defendida entre otros por Amarillos por Chile, pero también algunos sectores del Partido por la Democracia, el PPD, afirmando el mandatario que deben ser electos para que la redacción de la nueva Constitución cuente con mayor legitimidad. Se podrá discutir los mecanismos para que, por cierto, participen expertos, que es algo muy bien valorado por la ciudadanía y que yo creo también que es importante, pero me parece que la elección es algo que sí es relevante. Podremos discutir los plazos de cuándo ser esta. Bueno, no me quiero adelantar en eso, pero desde mi perspectiva, por lo menos, el que exista una elección es garantía de estabilidad para el futuro. Desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanet, en Aquí y Ahora, defendió esta postura de su movimiento, argumentando que hay temas país de mayor importancia como la seguridad pública y también la delincuencia, por lo que es mucho más expedito a su juicio que una institución elegida por la ciudadanía como es el Congreso tenga el poder constituyente. Queremos una buena constitución, con expertos de verdad que representan a todos los sectores políticos, y eso es en el fondo lo que se representa hoy día en el Parlamento. El Parlamento representa a todos los sectores políticos y quien sigue una propuesta clara, breve y a tiempo, en pocos meses, porque si no, finalmente esto no va a ser aprobado. En las últimas horas se ha conocido también que algunos militantes del Partido por la Democracia que habrían también explorado una alternativa que el Congreso designe finalmente al órgano constituyente. Se habla incluso en esta propuesta 32 miembros, 16 elegidos por la Cámara de Diputados, 16 por el Senado, situación que fue desmentida aquí y ahora por el jefe de la bancada del PPD independiente, Cristian Tapia. No podamos caer en el juego de los amarillos, no vamos a caer en el juego de la derecha, que la derecha ha tratado este tema de que se vaya tirando para adelante, se vayan acotando los tiempos, como que los quieren acorralar, a los que pensamos de una manera diferente, y el discurso que ellos mantenían, pues era un discurso que había que rechazar para poder volver a tener otro proceso de reforma constituyente. ¿Cuáles son las propuestas que hay sobre la mesa hasta ahora? La derecha quiere un órgano electo de 50 integrantes, parecido al Senado. El oficialismo, más la democracia cristiana, que sea de 99 personas, además de comité de expertos designados por el Congreso Nacional. Los llamados demócratas quieren que esté integrado por 60 personas. Finalmente, lo escuchábamos recién, los amarillos, que ni siquiera sea elegida, sino que designada derechamente por el Poder Legislativo. Rafael Martínez, Aquí y Ahora. Aquí y ahora, te informamos todo.
Y así llegamos al cierre en esta revisión de noticias aquí y ahora. Antes de irnos, se viene llegando desde el Senado de la República. Se aprobó la indicación planteada por el gobierno que permite reponer los fondos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se ha repuesto esta asignación de 14.100 millones de pesos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos en una votación bien dividida, 18 votos a favor y 16 votos en contra. Por 2 votos, el INH casi se queda sin fondos en el Senado, pero se ha repuesto, ha logrado el gobierno aprobar esta indicación que tiene que ahora ser visada en tercer trámite por la Cámara de Diputados la próxima semana en el marco de la discusión del presupuesto de la Nación para el año 2023. Gracias por informarse con nosotros a través de Inicia Radio, Radio Corporación y 51 estaciones unidas en todo Chile. Gracias por estar también en el 15.2 y el 15.3 en la televisión abierta en Santiago, el 38.2 en la televisión abierta en Punta Arenas y también en el 670 de BTR. Les recordamos que todos nuestros contenidos están disponibles en el @veritascapitur, en aquiyahora.cl, en cualquier momento la noticia de último minuto y por la tarde seguimos revisando las informaciones aquí y ahora. Buenas tardes. Las noticias que de verdad importan, aquí y ahora. El informativo de Inicia Radio y Radio Corporación, producido por el equipo periodístico de Veritas Capitur.